Bienvenidos a este nuevo módulo de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a dar comienzo a un nuevo modelo, el modelo de Ramsey-Cass-Koopman, que vamos a ver en dos módulos. Este modelo se trata de la primera formalización del crecimiento en el que el ahorro y por lo tanto también el consumo no están dados a priori como veíamos anteriormente en el modelo de Solow y todas sus modificaciones, sino que son endógenos y responden a las preferencias y a las restricciones presupuestarias temporales de las familias. Esta entonces constituye una versión sofisticada y mejor microfundamentada del modelo de crecimiento de Solow. Seguimos en un marco de modelo neoclásico. Este logra explicar de manera consistente y simplificada el proceso de crecimiento en economías con rendimientos constantes a escala y productividades marginales decrecientes en el capital. Asimismo, en el modelo vamos a suponer que tanto las firmas como las familias actúan de manera racional. Veamos algunos supuestos de este modelo. En primer lugar, vamos a considerar que se trata de una economía cerrada y sin sector público. Se produce un solo bien que se puede consumir o invertir. La inversión y el ahorro son siempre iguales, es decir, tanto ex ante como ex post. En el mercado de trabajo hay pleno empleo, es decir, que no existe el desempleo involuntario. Esto se debe a la neoclasicidad del modelo. Tenemos una función de producción similar a la que analizamos en el modelo de Solow tradicional, donde la cantidad producida depende del capital y el trabajo. Y esta tiene tres condiciones. La primera es rendimientos constantes a escala, es decir, que la función es homogénea de grado 1. Entonces, lambda por la función de producción es igual a la función de producción por lambda multiplicando a los factores. Esto implica que si duplicamos la cantidad de factores, se duplica la cantidad de producción, es decir, que varían en la misma intensidad. Por otra parte, tenemos que los factores de producción, tanto el trabajo como el capital, tienen rendimientos marginales decrecientes, por lo tanto, la derivada primera de la función de producción respecto al trabajo y el capital es positiva porque es una función creciente, pero la derivada segunda de la función respecto a ambos factores es negativa, lo que implica que su velocidad de crecimiento va disminuyendo en la medida que agregamos unidades adicionales de factores. Por último, tenemos que cumplir las condiciones de nada. El límite de la derivada de la función de los factores, cuando estos tienden a cero, tiende a infinito, y la derivada de el límite de la derivada de los factores, cuando estos tienden a infinito, tienden a cero. Por otra parte, la función de utilidad del consumidor es creciente y cóncava, es decir, que el consumidor va a suavizar el consumo en el tiempo. De esta manera, tenemos que la derivada primera de la función de producción es positiva, la derivada segunda es negativa. Esto lo que nos muestra es que la utilidad marginal derivada del consumo es decreciente y cumple con las mismas condiciones de nada de la función de producción. Entonces vemos que tanto las empresas como los consumidores tienen comportamientos similares relacionados a la racionalidad. Los hogares van a optimizar sobre un horizonte infinito
Esto implica que existe altruismo intergeneracional. En muchos de los modelos nosotros trabajamos una optimización que se da en este momento. Aquí lo que vamos a ver es que se puede dejar recursos para las próximas generaciones. El ingreso de los hogares va a estar dado por el salario que reciben por su trabajo y los intereses que reciben por sus tenencias de activo. Tanto en el caso de los consumidores representados en los hogares como las empresas son agentes representativos. Y una cuestión importante que tenemos que destacar es que el mercado de crédito no permite una conducta del tipo Ponzi. Empecemos entonces a desarrollar la optimización de los hogares. La función de utilidad viene dada por la integral desde 0 hasta infinito de la utilidad que me da el consumo temporal. Esto representa la utilidad individual multiplicado por E elevado a la menos ρt por la cantidad de trabajadores. Este ρ, que está como potencia del número E con signo negativo, es la tasa de descuento por la mayor utilidad que brinda el consumo presente respecto del consumo futuro, y LT es el número de miembros de los hogares. La utilidad para el agente, de esta manera, solo va a derivarse de consumir, y como tiene previsión perfecta, es capaz de planificar el horizonte temporal desde 0 hasta infinito. Reescribimos las funciones en términos per cápita y vemos que el consumo en T minúscula es el consumo total sobre la cantidad de trabajadores, y vamos a considerar que LT, la cantidad de miembros del hogar, es igual a L0 por E elevado a la NT. Para simplificar, entonces vamos a suponer que L0 es igual a 1. Y nos queda la función donde estaba LT, reemplazamos por E elevado a la NT. Recordemos que N era la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, esto nos muestra que la utilidad también va a estar definida por cómo crezca esta población. Dado que tenemos dos números E con exponente T, sacamos factor común y la función de utilidad nos queda como la utilidad del consumo por E a la menos ρ menos N por T. Para que la función esté bien definida y tengamos un resultado coherente, debemos suponer que ρ, es decir, que la tasa de descuento, es mayor a la tasa de crecimiento poblacional. Esto implica que el consumo presente respecto del consumo futuro tiene que ser mayor a la tasa de crecimiento. Esta es una condición matemática muy relevante para que podamos obtener resultados coherentes y racionales. A su vez, podemos transformar esta tasa de crecimiento de los miembros de los hogares como L punto sobre L es igual a la tasa de crecimiento. Recordemos que esto era con la aplicación de logaritmos naturales a ambos miembros y suponiendo que L0 vale igual a 1. Una vez entonces definida esta función de utilidad, pasamos a la restricción presupuestaria.
dado que los agentes optimizan a lo largo del tiempo, vamos a tener una restricción presupuestaria intertemporal y vamos a definir que el ahorro de los hogares es la diferencia entre sus ingresos, que recordemos que eran los intereses por la tenencia de activos, los salarios por la cantidad de trabajo y su consumo. Los hogares también cuentan con activos en forma de bonos, que lo vamos a llamar B, y aquí el supuesto importante de la economía cerrada implica que estos activos B son iguales al stock de capital. Por lo tanto, tenemos que se cumple que B punto es igual a K punto. O sea, todo incremento en los bonos es igual al incremento en el stock de capital. De esta forma planteamos la restricción como B punto más C, que es en qué gastan los hogares, lo que tiene que ser igual a sus ingresos. Reemplazamos B punto por K punto, dada esta condición que planteamos anteriormente, pasamos el consumo restando y nos queda esta primera ecuación, que es la restricción presupuestaria intertemporal, donde la tasa de acumulación del capital es igual a los ingresos de los hogares menos el nivel de consumo. Si partimos de la expresión de capital per cápita, aplicamos logaritmo y derivamos respecto a t, vamos a obtener que el nivel de capital per cápita es el capital sobre la cantidad de trabajadores, aplicamos los logaritmos, nos queda que el logaritmo del capital per cápita es igual al logaritmo del capital menos el logaritmo de los trabajadores. Si derivamos esto respecto del tiempo, nos va a quedar que el stock de capital per cápita punto es igual al stock de capital menos la cantidad de trabajadores. Operamos algebraicamente y si reemplazamos L punto sobre L por N, tasa de crecimiento poblacional, y K punto por la ecuación de restricción presupuestaria intertemporal que obtuvimos anteriormente, nos va a quedar que K punto per cápita es igual a R por K más WL menos C sobre L menos NK. Operamos entonces algebraicamente y nos queda que K punto per cápita es igual al salario menos el consumo per cápita más la tasa de interés menos la tasa de crecimiento poblacional por el stock de capital. De esta manera planteamos la restricción en términos per cápita. Y la resumimos en esta segunda ecuación. Como podemos ver, este modelo tiene un tratamiento matemático, algebraico, un poco más intenso que el modelo anterior. Sin embargo, lo presentamos de esta manera para tener información completa de cómo lo vamos a ir desarrollando. Pasemos ahora a la optimización dinámica. Vamos a plantear un hamiltoniano que es B, que tiene capital per cápita, consumo per cápita y T, que es tiempo, donde B es la función a maximizar. En este modelo va a ser la función de utilidad de los hogares representativos. Luego tenemos más lambda,
lo que nos agrega una restricción. Y la restricción va a ser la función g, también dependiente de las mismas variables, k, c y t. Esta es la función de acumulación de capital. Entonces, esto lo que nos muestra es que el capital va a permitir obtener utilidad futura indirectamente al subir el consumo futuro por los mayores ingresos que va a generar el retorno del capital acumulado. Esta es la forma genérica de plantear un hamiltoniano. Vemos que es similar a un lagrangiano, pero en lugar de ser una resolución estática, es una resolución dinámica, dado que las variables se mueven en el tiempo. Vamos a definir entonces nuestras variables. Lambda, que aparece como la función que conecta la función a maximizar con la restricción, es la variable de coestado. Siempre lambda va a ser la variable de coestado y es el precio sombra por unidad de capital acumulado, dado que la restricción es sobre la acumulación del capital. Si la función en la restricción fuera sobre otra variable, sería el precio sombra por la unidad de esa variable. Y luego tenemos la variable de control y la variable de estado. C, en este caso el consumo, es la variable de control, dado que los hogares actúan de manera directa. Y K es la variable de estado, dado que la evolución del capital per cápita depende de la variable de control, en este caso C. Recordemos que el capital se va a acumular como diferencia entre los ingresos y el consumo. Entonces, la variable que definen los hogares en primera instancia es cuánto desean consumir dada la función de utilidad. Reemplazamos entonces esta función genérica del hamiltoniano que presentamos a modo de repaso por las funciones que hemos obtenido. Nos queda que el hamiltoniano es la función de utilidad que se deriva del consumo por e a la menos rho menos n a la t, más lambda t, que es nuestra variable de coestado, por k punto de t. Reemplazamos k punto de t por la ecuación 2, que nos queda que es el salario más la tasa de interés menos la tasa de crecimiento poblacional por el capital per cápita menos el consumo per cápita. Esta entonces es nuestra función a optimizar. Las condiciones de primer orden de la optimización dinámica son: si derivamos el hamiltoniano respecto de C, nos queda la utilidad marginal del consumo menos lambda t igual a 0. Entonces nos queda que podemos despejar lambda, el precio sombra de una unidad adicional de capital es la utilidad marginal de C descontado la tasa de descuento y la tasa de crecimiento poblacional es igual a lambda. Luego tenemos que para la variable de estado, es decir, para en este caso el capital, la derivada tiene que ser igual a menos lambda punto. Entonces, la derivada del hamiltoniano nos da lambda por r menos n igual a menos lambda punto. De esta manera nos queda que lambda punto es n menos r por lambda y por lo tanto lambda es igual a lambda 0 por e a la n menos rt. Por último, la tercera condición es que en el límite de t tendiendo a infinito, lambda t por el stock de capital per cápita tiene que ser igual a 0.
Esto es una condición de transversalidad, lo que implica que el último día o se consume todo el capital o este carece de valor en valor actual. Avancemos entonces con el despeje matemático. Diferenciamos la primera condición respecto del tiempo y hallamos que lambda punto de t es igual a la utilidad marginal de c por c punto por e a la menos rho menos n más u' de c menos rho menos n por e a la menos rho menos n. Acá hay que repasar bien las propiedades matemáticas, las reglas de derivación cuando estamos diferenciando respecto del tiempo. Reemplazamos la primera y la tercera condición de primer orden en la B y sustituimos lambda t y lambda punto, entonces obtenemos que lambda punto de t es igual a la tasa de crecimiento de la población menos la tasa de interés por el precio sombra y u' de c por c punto por e a la menos rho menos t más u' de c por menos rho menos n por e a la menos rho menos c. Simplificado nos queda que la tasa de crecimiento de la población menos la tasa de interés por la utilidad marginal multiplicada por e a la menos tasa de descuento menos tasa de crecimiento de población. Simplificando, y reordenando, vamos a despejar la tasa de interés, donde nos dice que la tasa de interés es igual a la tasa de descuento más el cociente con signo negativo de la derivada segunda del consumo por el consumo sobre la derivada del consumo por C punto sobre C. Obtenemos 4A. Vamos a hacer una interpretación sobre esta ecuación y vemos que aún nos falta trabajarla un poco más. Si la reordenamos, es decir, si despejamos C punto sobre C, nos queda la ecuación de Euler. La ecuación de Euler nos dice que C punto sobre C es la tasa de interés, que es la valoración de mercado temporal, es decir, la valoración objetiva, menos ρ, que es la valoración subjetiva del tiempo, por u' de c sobre u' de c por c con un término negativo. Y a partir de esta ecuación, 4b, podemos obtener algunas conclusiones respecto a las valoraciones objetivas y subjetivas del tiempo, es decir, la valoración que hace el mercado y la valoración que hacen los consumidores. Si la tasa de interés es igual a la tasa de descuento, el consumo per cápita se va a mantener estable a lo largo del tiempo. Es decir, que ese punto va a ser igual a 0. Si la tasa de interés es mayor a la tasa de descuento, vamos a tener que los hogares van a trasladar un mayor consumo al futuro, ya que si la tasa de interés es mayor que la valoración subjetiva que hacen del consumo hoy, van a preferir ahorrar para consumir más en un periodo posterior. En tanto, a la inversa, si la tasa de interés es menor a la tasa de descuento, los hogares valoran más el consumo presente que el mercado, por lo tanto aumentan su consumo actual y
se reducen los saldos de acumulación del capital para el futuro. De esta manera, la magnitud de la diferencia va a depender de la elasticidad de la utilidad marginal respecto al consumo presente. Cuanto mayor sea el deseo por suavizar el consumo, el diferencial entre la tasa de interés, es decir, la valoración objetiva, y la tasa de descuento, la valoración subjetiva, deberá ser mayor para que los agentes decidan cambiar su trayectoria de consumo intertemporal. Una vez analizados los hogares, vamos a analizar a las empresas, cómo éstas toman decisiones de producción. Las firmas producen bienes, pagan salarios por el trabajo y una renta por el capital. La función de producción temporal que vamos a usar es la siguiente. El producto depende del capital y del trabajo. Vamos a excluir la existencia de progreso técnico. Suponemos que hay una tasa de retorno del capital R, neta de depreciación, que es la productividad marginal del capital, es decir, F' de K menos la tasa de depreciación. Si expresamos esta función en términos per cápita, la dividimos todo por la cantidad de trabajadores y obtenemos que el producto por trabajador es una función del capital por trabajador. Bueno, continuamos entonces con la determinación de la conducta de las empresas. Pasamos ahora a la maximización de beneficios, en las que buscan hacer entonces máximas la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Los ingresos van a estar dados por su producción, suponiendo que el precio del bien es 1, menos el costo del capital, que es la tasa de interés más la depreciación, menos los salarios pagados por los trabajadores. Si dividimos y multiplicamos el segundo miembro por L, nos va a quedar todo expresado en unidades per cápita, entonces nos queda que los beneficios es la cantidad de trabajadores por la función de producción, que es de capital per cápita, menos la tasa de interés más la tasa de depreciación por el capital per cápita, menos el salario. Como estamos operando en un mercado de competencia perfecta, la tasa de interés R y los salarios W se toman como dados. De esta forma, lo que tenemos que ver es que para determinar el capital que vamos a utilizar maximizando los beneficios, mantenemos la cantidad de trabajo, operamos y entonces obtenemos que la derivada del beneficio respecto del capital es L por F' de K, la productividad marginal del capital, por 1 sobre L menos R más lambda 1 sobre L. Recordemos que para que sea un máximo lo igualamos a 0. Despejamos. F' de K nos queda R más la depreciación. Despejando entonces la tasa de interés, nos queda que la tasa de interés es la productividad marginal del capital por trabajador menos la tasa de depreciación y obtenemos esta ecuación número 5. Una vez que determinamos la cantidad de capital para maximizar los beneficios, vamos a determinar la cantidad de trabajo manteniendo el capital constante. Diferenciamos entonces la función de beneficios respecto del trabajo y le igualamos a 0.
la vamos a dividir por L para obtenerla en términos per cápita. Si operamos algebraicamente, entonces nos queda que f de k menos w menos f' de k es igual a 0. Despejamos el salario y nos queda que el salario es la función de producción menos la productividad marginal del capital por el capital per cápita. Y obtenemos nuestra ecuación número 6. De esta manera, finalizamos este módulo teniendo resuelto ya el problema del consumidor, de maximización de utilidad, y el problema de la empresa de maximización de beneficios. Tomando en cuenta entonces estas conductas por separado de las empresas y los hogares, en el próximo módulo vamos a analizarlos en conjunto para ver la interacción de ambos en la economía. Espero que el módulo haya sido de utilidad. Los espero en el próximo. Muchas gracias por su atención.